Canal 9 Bio Televisión presenta Lo que está en juego podcast. Bienvenidas, bienvenidos a Lo que está en juego podcast. En nuestro 10º capítulo estamos contentos como ha crecido este proyecto. Llevamos estos 10 capítulos de la primera temporada en año electoral. Presento de inmediato a Lucas Serrano, quien es académico de la Universidad San Sebastián y también director de Asuntos Públicos de Observa Bio. ¿Cómo estás, Luquitas? Siempre un gusto estar acá. Muchísimas gracias. También está con nosotros este panel paritario, Leslie Briceño, académico de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás? Muy bien, de nuevo acá. Al pie del cañón. Muchísimas gracias. Y también está con nosotros Francisco Gatica, que es director de Economía y Finanzas del Departamento de Economía y Finanzas de la Universidad del Bio. Muchas gracias. Muchas gracias, bueno, y feliz por los 10 capítulos. ¿Eh? Sí, 10 capítulos. Ha crecido este proyecto. Sí, se vienen novedades también que todavía no podemos adelantar, pero ya la verán por redes sociales. Bueno, ha sido una semana bien interesante porque yo fui presa de mis palabras y dije, saben que la primaria no prendió, no está pasando nada, no hay ambiente electoral. Bueno, todo lo contrario, han tenido una serie de debates, por ejemplo, el radial de hoy en la mañana en Radio Cooperativa, ¿cierto?, donde se han encontrado las 4 cartas del oficialismo de cara a las primarias del 29 de junio, para no equivocarme. Faltan 8 días para que termine la campaña y faltan 11 días para que sean las elecciones primarias y ha cambiado mucho el panorama. Me voy a quedar solamente con un dato inicial para abrir la conversación. El alcalde de Ponte Alto, Matías Toledo, tuvo un interesante desayuno, ¿cierto?, la semana pasada. Polémico con Gonzalo Vinter, comió chabate y eso parece que cayó súper mal. Bueno, capuchino, pero parece que no sirvió de nada el capuchino a la chabata porque él ha dicho que va a apoyar a Janet Jara. Así que ahí la dejo. Sí. Le faltó el pan con lisa, claro. El de café, claro. El de café, claro. Sí. Como eso que la gente de izquierda come cosas gourmet. Claro, sí. No, pero, a ver, yo creo que efectivamente en la primaria prendió políticamente hablando. Sí. Desde las declaraciones de Landerreche a las declaraciones de Toá, el fuego cruzado con Janet Jara, la franja de Gonzalo Vinter, que es surrealista. Por decirlo suave. Claro, por decirlo suave, de alguna manera. Ahora, no sé si eso se ha traspasado a la ciudadanía tanto, pero obviamente pone en agenda bastante el contexto político de la contienda de algo que lo hablábamos bien la semana pasada. Están estas dos almas que conviven en la izquierda, la institucional y la no tan institucional, para no ser tan peyorativo con su postura, y que sin duda alguna hoy día sus candidatos se están encontrando, y sobre todo porque Jara, que parecía ser una candidata más testimonial, hoy día parece ser, sin duda alguna, muy competitiva frente a Carolina Toá, en consideración también que el grupo que apoya a Jara suele ser un grupo ordenado, un grupo que va a votar y que podría dar la sorpresa. Sí, y además también a eso se suma, pareciera ser que Carolina Toá encontró un tono que genera obviamente controversia, y que eso puede ser interesante. Por algo que también habíamos comentado hace unos programas atrás, que como no había aprendido tanto la primaria, como también había poco ánimo, entre comillas, electoral, estábamos dudando y poniendo en cuestionamiento cuántas personas iban a ir a votar. Sí. Y esto puede generar también una movilización de votantes para que se decanten por alguna de las 4 alternativas. Yo creo que eso sí, la pelea está entre 2 y las 2 mujeres. Es muy poco probable que Mulet o Vinter puedan estar disputando el primer resultado, pero esto pareciera ser que encendió y empezamos a discutir temas también de fondo, especialmente con las declaraciones de Carolina Toá en el debate de Radio Pauta y de Clinic. Ahí generó un punto de inflexión interesante. Se sacaron el guante blanco, por decirlo de alguna forma, que habíamos visto desde la inscripción de las primarias. Porque antes incluso antes, pero desde la inscripción de las primarias, esa fotografía entre los 4 muy contentos, muy felices, riendo, etcétera, y haciendo gestos de unidad, se acabó, y efectivamente eso ya es es lo que podemos ver en los últimos días. Lo importante es saber si es que le va a alcanzar a Carolina Toá este cambio de actitud para ganar la primaria. Sí, yo creo que concuerdo un poco el diagnóstico, creo que prendió políticamente. No he visto en la calle gente que está haciendo campaña hasta ahora, se ve como una suerte de silencio respecto al tema, no se ve por lo menos alguna banderita, alguna marchita, alguna cosa así que le dé esta base ciudadana. Por tanto, lo que prendió fue políticamente la discusión. Claro. Yo creo que hay que distinguir otro plano. Otra cosa es que ciudadanamente
esto haya tomado cuerpo y haya tomado cierto nivel de entusiasmo. Yo creo que es una duda que pongo, ¿cierto? Pero claramente todo cambió. Yo creo que también fue una reacción a aquí podemos entrar en discusión, a lo que planteó Winter en la mesa. Su campaña fue mucho más fuerte hacia la concertación y toda reaccionó. Yo creo que aquí la gran ganadora es Janet Jara. Creo que ella, con su estilo muy centrada en ella, muy poco en el Partido Comunista, pero centrada en ella, ha logrado manejar esto y se ha posicionado como un rostro bastante competitivo. Yo creo que el que pierde un poco en esta discusión es Winter. Sí, pierde mucho. Sí, pierde mucho. Bueno, que nosotros cuando grabamos ese programa la semana pasada teníamos básicamente la CADEM, ¿cierto? Pero ha ido reforzándose con otras encuestas como Data Influye, como Panel Ciudadano UDD, que todos señalan que efectivamente Janet Jara está subiendo en las encuestas, pero por ahí no me acuerdo qué consultora era, señalaba que el efecto era que en el fondo Janet Jara estaba creciendo porque le estaba quitando votos a Winter, que era una de las lecturas que se daba a conocer, que igual es interesante. Sí, probablemente porque tienen un discurso mucho más similar. Winter, además, pareciera ser que es algo muy similar a lo que pasa Evelyn Matei con José Antonio Kast, que Evelyn Matei ha radicalizado su discurso hacia la derecha y que uno dice, bueno, ¿para qué voy a votar por la copia si puedo votar por el original? Lo mismo está ocurriendo en este otro sector, eso es una lectura. Winter ha izquierdizado más su discurso y nuevamente la búsqueda de votos hacia Janet Jara, pero esto puede reforzar la posibilidad de Janet Jara, porque el votante va a decir, bueno, en realidad yo pensando en el votante que podría haber votado por el Frente Amplio y decir, la verdad, yo tal vez no estoy tan izquierdizado, o sí lo estoy, y en realidad prefiero este discurso de Janet Jara, que es más cercano, que además es más coherente con el Partido Comunista, que, ojo, un Partido Comunista que en general en nuestro país ha jugado con normas democráticas muy distintas a lo que ha jugado el Partido Comunista en otras partes del mundo. Sí, es un rostro comunista poco habitual. Recuerda que ayer Carmona instaló el nombre de Jadwe, inmediatamente se dieron las luces de alerta, quería llegar y nadie quería, era como que no le ayude, oye, que el partido no ayude tanto, y Janet Jara, por favor. En contabilidad tenemos un dicho que decimos un activo tóxico, finalmente te baja el valor de la cartera. En rigor, pero tiene liderazgo ciudadano. Tiene un Recoleta que es muy interesante. Sí, hay mucha gente que se identifica porque está formalizado hoy día y ven Jadwe. Pero ¿qué pasa? Se encendió una alerta y a misma candidata lo sacó de manera... No, está súper bien lo que hizo. De manera elegante, ¿cierto? Entonces es una candidata comunista que no parece comunista, ¿me entiendes o no? No sé si el Partido Comunista va a dejar que siga así. Claro. ¿Por qué? Porque la frase que utiliza, que puede apoyar de otras formas, etcétera, y finalmente lo están ninguneando. Entonces, Jara también tiene una tensión entre su nombre y el partido. Bien, ¿en qué medida el partido le da margen de libertad para seguir instalando ciertos temas? Es que primero creo que hay hartas cosas. O sea, una repasada, Gonzalo Winter, uno creería que la conciliación de esta crítica del Frente Amplio a la concertación había quedado un poquito dejada después de que fue la misma concertación la que le vino a prestar ropa y, por ejemplo, le ordenó el Ministerio del Interior al gobierno con Carolina Toá. Segundo, Janet Jara tiene un capital político propio. O sea, si ella está hoy día instalada, no es por el Partido Comunista, es porque ella se posicionó y fue a la pelea en un momento donde en verdad todos decían, acá Carolina Toá va a ir sola y el resto es para aquí para hacerle una primaria competitiva. Obviamente, si es que Janet Jara logra dar el golpe a la cátedra, que es probable, no sé si es el escenario más probable, pero hay una probabilidad de que Jara logre ganar la primaria, yo no sé cuánto el Partido Comunista le va a dar margen de acción, porque sería el abanderado del progresismo, sería abanderado comunista. Claro. Y eso no pasa desde el regreso a la democracia nunca. Se creía que iba a pasar en la elección anterior, pero el compañero Jadwe no logró ganarle al compañero Boric y después tuvo su propio arco ahí penitenciario, pero que hoy día yo también estoy de acuerdo con Francisco. O sea, yo no sé cuánto le ayuda a Janet Jara esa conversación, sobre todo en un momento donde ella lo que ha tratado de hacer es sacar el cliché clásico del comunismo y mostrarlo como una fuerza gobernante. Yo voy a tomar agüita para decir lo siguiente, porque me pasa que... Polémica. Me pasa lo siguiente. No olvidar, hermosos telespectadores y radioescuchas, que a Janet Jara no la querían proclamar. Hasta tal final el Partido Comunista insistió en la posibilidad que Jadwe eventualmente podría ser el abanderado. Yo entiendo que Jadwe es una persona que
tiene un arrastre que es muy importante dentro del Partido Comunista, pero no olvidar que él perdió una primaria hace 4 años atrás. Entonces hay como una especie, yo diría a estas alturas, como de obsesión del Partido Comunista con el nombre de Jadwe. Que él esté en arresto domiciliario nocturno en la actualidad no significa que él esté libre. Él sigue siendo una persona imputada por la justicia. Está formalizado. Está formalizado. 2, Janet Jara, como dice Luquitas acá, tiene cartas de sobra, por su capacidad de diálogo que tuvo con la reforma. Ella igual juega un poco con eso, si eso es verdad, como ser una especie de una Bachelet 2.0, que le está saliendo muy bien por lo demás. Entonces, lo que está pasando acá es que ella viene de un ala del Partido Comunista distinta, pero lamentablemente su presidente no lo entiende de esa manera, y ahí es, como dice Lucas, ¿qué va a pesar más? ¿La nueva ala, el nuevo estilo de hacer política del Partido Comunista, o efectivamente Lautaro Carmona, con Bárbara Figueroa también, cierto, que sabemos que es una mujer también de la vieja guardia del Partido Comunista, pero a ella no la querían? No. Se demoraron un montón en proclamarla. El consejo, el comité se demoró, lo postergaron una y otra semana. Me encanta el nombre del comité central. El comité central, muy democrático. Tiene un aire. Pero, claro, fuerte. No, y además súper moderno. Conforme a los nuevos tiempos. Totalmente. Pero claro, o sea, nos encontramos, y lo señalábamos recién, el Partido Comunista es un partido muy disciplinado. Un partido que es muy disciplinado, es un partido muy estructurado en ese sentido, y obviamente uno se pregunta, ok, ¿qué es lo que va a primar después? Porque nosotros estamos mirando ahora la campaña en el contexto del oficialismo, en el contexto de la primaria, y se ve una Janet Jara muy cercana en esta lógica de la Bachelet 2.0, además que ha utilizado muy bien las redes sociales. El otro día, no sé, algunos días probablemente todos ustedes lo han visto, que es lo que dice Google de mí, esto clásico, aprovechando algunas fórmulas que se han visto con actores u otros personajes. Lo interesante va a ser es que si efectivamente ella gana, cómo el Partido Comunista va a tener que convivir, y ella como candidata oficialista, militante del Partido Comunista, va a tener que convivir con sus aliados políticos que no necesariamente van a estar con una agenda política de ese ámbito. Pero perdón, ella no había dicho que iba a suspender su militancia. Lo dijo, pero desdijo. Lo dijo, no. Sí, pero yo creo que sí, se instala un tema. ¿Qué va a pasar el 30? Después de la primaria. Claro, porque sucede que los ánimos, como sucede con todas las primarias son crisis programadas, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cómo se va a recomponer las confianzas entre un socialismo democrático y una Frente Amplio post-30? Porque ya los ánimos están encrispados. Hoy día se restó el socialismo democrático de la mesa que se instala los días en el Palacio de la Moneda. Por lo tanto, ¿qué pasa después del 30? Porque este es un partido que tiene 2 tiempos. Estamos en el primer tiempo solamente, pero después en un segundo tiempo donde tenés que reconstruir confianza, tenés que hacer buenos gestos de buena vecindad, tenés que fortalecer esta alianza. Entonces estamos en el primer tiempo donde los ánimos están encrespados. Pero después del 30, ¿cómo lo haces tú para recomponer esos ánimos que están ahí ya rotos? ¿Sí? Recordemos algo que dijimos la semana pasada, es que no es que tengamos una izquierda unida. No la tenemos. Son 2 almas. Claro. Y además, el Frente Amplio no tiene mucha historia de coalición. La historia de coalición que tiene la tiene con el Partido Comunista, que tampoco tiene tan buena trayectoria con respecto a hacer buena coalición. Entonces, finalmente lo que estamos viendo hoy día es, ante la necesidad de posicionar en agenda, ante sobre todo, yo creo que mucha frustración de la izquierda más dura, por así decirlo, que la ventaja de Carolina Toá era el nombre instalado, y que también a ratos ella misma pecaba de verse ya instalada en una primera vuelta. Carolina Toá les hizo resurgir quizás estas ganas de antagonizar todo el espíritu y el legado que representa Carolina Toá. Ahora, sin duda alguna, quien gane la primaria va a tener una conversación compleja el día 30. Sí, el 30 es complejo. Janet Jara, si gana, como el socialismo democrático y la ex concertación, que a lo mejor no se ve hoy día representada en el Partido Comunista, apoyaría a Janet Jara. Claro. Lo mismo el Frente Amplio. Sí. Y si gana Toá, ¿qué va a hacer el Frente Amplio con respecto a eso? Y por eso la tentación de que se instalen más nombres. O sea, quien gane la primaria va a condicionar la primera vuelta también para la derecha. Hay un mes y medio que es terrible, que de 30 de hasta agosto, donde puede salir perfectamente. Porque imagínense descontento por el lado. El discurso de Kast si gana Janet Jara. Claro.
se va anticomunista. Se va a radicalizar mucho más. Entonces, ojo, lo que dice esta minuta que se filtró de Carolina Toá, que se filtró ayer, que, ojo, tampoco es que estaba diciendo algo que era un secreto a voces. La probabilidad de que si gana Janet Jara, incluso se pueda tener una segunda vuelta con 2 candidatos de derecha es bastante alta. Es algo que puede ocurrir. Pero yo no sé si la estrategia está funcionando mucho para la ciudadanía. La ciudadanía no entiende, esto nosotros siempre trabajamos, ¿cierto?, con nuestro tablero de ajedrez atrás. La persona, el ciudadano de a pie, la señora Juanita, no llega a decir voy a mover esta pieza de ajedrez. Ellos votan por quienes responden a sus demandas. Sí. En una primaria son personas que básicamente sienten alguna tendencia de centro izquierda que van a ir a votar, excepto que hay muchos que creen que es obligatorio. Cierro paréntesis, no es obligatorio, es voluntario. Es voluntario. Van a llegar a votar por un sector que les represente, no por quien vaya a pasar a la segunda vuelta. Ojo con eso. Y lo otro que me pasa es que siento que hemos hablado mucho de que las personas se están moderando, pero votar por Janet Jara no es una señal de moderación. Y yo no digo porque estén votando comunistas, sino que están votando o estarían votando por un voto más bien emocional. Sí. ¿Ya? Que es como hemos estado votando en Chile hace 5 años. Sí. Y yo creo que incluso más. Sí, porque efectivamente lo que llama la atención de la candidata es el carisma de ella, más allá de y su propuesta programática, porque la propuesta programática al final no ha entrado la discusión. La propuesta programática está en la página del CERVEL, yo me metí a la página, hay esa es la tarea. 40 hojas, 6 hojas, 30 hojas y 40 hojas que están disponibles en la página web. Yo me metí y la revisé. Pero claramente Janet Jara cambia el puzzle porque ya es estrictamente emocional. Tenemos una Toá que tiene una experiencia que es mucho más racional respecto a su aproximación, un Víctor que siente que se está quedando fuera del tren y un Mulet que está haciendo su negocio. Con un 5% en la encuesta. Claro, proyectando una candidatura para otro estadio, otro espacio. Tenemos una diversidad muy grande y esa es la gracia de la primaria. Claro. La gracia de la primaria es que estamos hablando de la primaria. Estamos hablando ahora de la derecha. Que eso es lo que debíamos de haber estado hablando ya hace un mes. Casi un mes. Ahora, ¿cuánta gente va a votar? En la primaria anterior votó 1.700.000. Yo sumé 1 millón por More, 600 y tantos por Jadwe. Sumo eso. Probablemente va a aumentar un poquito por la gente que se acostumbró a votar, que le gustaría votar, que cree que es obligatorio. Va a llegar a los 2 millones y algo. 2 millones, 3 millones. Lo interesante va a ser ahí cómo esa gente se moviliza, porque esto es distinto a una presidencial. Claro. La gente se moviliza un poquito más por convicción del candidato, ¿cierto? Claro, en teoría. En teoría, debería ser así. En la presidencial es mucho más emocional. Lo natural es que votemos emocionalmente. Sí. Sí, yo solamente quiero apuntar, no tengo ninguna encuesta, pero nosotros hacemos notas por lo general acá en prensa y le vamos a preguntar a la gente, ¿usted va a votar, usted no va a votar? Las personas jóvenes, le hace universitarios, no sé, segundo, tercero, dicen que sí van a votar. Las personas más adultas, lo digo solo por rostro, no sé las edades exactas, como que dicen, no, ¿sabes qué? No me interesa, en verdad no es mi sector. Y las personas adultas mayores dicen que van a ir a votar, claro, sí o sí. Entonces uno más o menos se imagina cómo podrían llegar a votar esas personas. Claro, ahora, yo creo que la lectura es bien interesante de que en este momento hay una especie de nube que nos impide ver finalmente cómo va a ser la respuesta de la ciudadanía frente a esta primaria. Nosotros ayer, el último programa, tirábamos una hipótesis que no solo la hemos tirado nosotros, que es, vota mucha gente, dice que eso es favorable a Toá. Claro. Vota muy poca gente, eso es favorable a Jara. Y esa es una hipótesis basada precisamente en una lectura de cómo esto se está sintiendo. Sí. Porque también hay que entender que es cierto que hay mucha gente que va a ir probablemente obligada a votar. No digo mucha gente como 1 millón de personas, pero va a haber un grupo de personas que sienten que esto es obligación o, como dices tú muy bien, se acostumbraron a ir a votar. ¿Hacia dónde van a ir esas personas? Claro. Porque a ellos no los mueve la emoción. No. A ellos no los mueve la lealtad al sector. También convengamos que casi todo el padrón puede ir a votar porque la gente que realmente se siente hoy día parte del sector político, como también de la derecha, etcétera, son muy pocos. Y los que militan son aún menos. Entonces, si puede ocurrir el mismo fenómeno de Gabriel Boric, podría darse que ganara Toá, porque Gabriel Boric fue visto como el más moderado. Sí. Tú lo planteas, está esa teoría que estamos votando más moderados. Uno no lo sabe. Sí, pero además también en la primaria entre Boric y Jadwe se dio que el candidato Jadwe empezó a desinflarse a partir de los debates.
Sí. Y sus respuestas fueron erráticas. Le metieron Cuba. Claro, y no supo responder, y Gabriel Boric fue mucho más sólido. Acá nosotros estamos viendo que Janet Jara está bastante sólida en sus planteamientos dentro del debate. Obvio. Responde bien, no estoy diciendo que todavía no lo haga, Sí. pero pareciera ser de que Janet Jara ha aprovechado ese espacio de que puedo ganar más en el debate, y lo ha aprovechado mucho mejor que en este caso O Carolina sea, Toa. claramente Jara estudia la materia. O sea, tú le preguntas temas de marco tributario, le vi preguntas de marco tributario sumamente sólidos. Entonces, ella ha hecho la pega, que ha estudiado, pero además tiene este carisma. Boris ganó por carisma. Sí, compáralo con Hauer. ¿Sí? Boris es mucho más Ya carismático. salió que presidente por Cari. Hauer. Carisma. Y el otro está formalizado. De otro es formalizado. Por lo tanto, esto va a ser muy interesante, porque finalmente tenemos dudas respecto a cuántos van a votar y respecto a cómo se mueve ese electorado. Claro, es que ella es finalmente cómo ese electorado está respondiendo a estos mensajes, porque la teoría que planteamos creo que es relativamente correcta en decir, esto prendió políticamente, pero al ciudadano de pie, No. y lo mismo, los debates, todo eso, no sabemos cómo se confabula eso, sobre todo un electorado que tiene la voluntad de ir a votar el próximo domingo, y que quién sabe, no este sino el que viene, si va a haber lluvia, O sea, sí. si va a haber frío. Yo no he visto rayado hasta ahora, no he visto un lienzo, no he visto hasta ahora en la ciudad. No he visto palomas. Sí, He visto palomas pero además todo. también tenemos que pensar de que en un contexto de voto voluntario, la persona que toma la decisión de ir a votar lo va a hacer los últimos días, incluso las últimas 48 horas. Entonces también va a depender qué es lo que pasa. Por eso vemos una campaña muy desplegada en estos últimos días. O sea, cualquier error no forzado puede ayudar o perjudicar a una u otra candidatura. Claro. Entonces, probablemente esto que pasó, que casi Jadwe se suma, como que hubo la intención de que Jadwe se sumara a la candidatura de Janet Jara, podría haber traído un impacto significativo en contexto negativo de restar Claro. electorado a Janet Jara. La respuesta de la candidata también es quirúrgica, es Sí, decir, no, limpia. No. que estamos... ¿Cuánto? Estamos muy cerca del fin de la campaña, no tiene sentido, etcétera, etcétera. Pero obviamente que cualquier cosa que ocurra en los próximos días es clave, y ellos y ellas lo van a aprovechar muchísimo para poder inclinar la balanza a su favor. Sí, es bien interesante lo que ha pasado en la discusión también, porque se supone que estamos hablando de la nueva forma de hacer política, pero han reflotado unos nombres increíbles. Cuando leí, por ejemplo, lo de Patricio Tombolini, fue como, sí. ¿qué clase de año 2000 es este? Correa, Sí, sí. Claro. Claro. ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que ahí- Viajamos en el tiempo. Sí, viajamos en el tiempo. Yo creo que Pinter se ha equivocado. Ya, se ha equivocado, la estrategia ha sido violenta y las personas no quieren ver violencia de ningún tipo. Y creo que, por ejemplo, tengo anotada acá cómo se llama una de las franjas, la mesa del poder. Yo la vi y de verdad me incomodó. Sí. Como vengo también del audiovisual, decía así como, no, esos planos, no era una cosa agradable que tú quisieras ver una idea detrás de eso, pero creo que se equivocó también la frase que dijo, por ejemplo, acá, dijo, no me di cuenta que era él por Tombolini. Bueno, pero si no te das cuenta tú, tienes un equipo que se tiene que haber dado cuenta. Ahora, ojo, que salieron a explicar que Tombolini, finalmente por un fallo de la Corte Suprema, él quedó fuera de toda esta causa, era subsecretario de Transporte, si mal no recuerdo. Sí. Pero en primera y segunda instancia él había sido declarado culpable, así que también hay como una interpretación respecto de eso bien interesante que no vamos a entrar ahí, pero siento que eso solo le resta. Y más encima Carolina Toa lo ha atacado, o sea, le dice así como la madurez del Frente Amplio, y no sé si va a salir tan fortalecido. Es que lo que de pasa es esta que elección. finalmente los candidatos están volviendo a sus mitos fundantes, vale decir, en el caso de Winter volvió a octubre del 2019 Y previo incluso. y previo, en el caso de Toa ha vuelto constantemente al retorno de la democracia. Y a la concertación, Finalmente, voy a evaluarte de. Claro, porque la pregunta, bien lo plantea Lucas, es ¿qué es lo común? Y Toa lo dijo, pues, todos tenemos claro el progresismo, porque el país tiene que progresar, la duda es cómo. Claro. Entonces, como no tenemos claras las metodologías, como no tenemos claros los cómo, nos peleamos entre nosotros. Ahora, lo de Winter, de que finalmente le hacen muy mal al Frente Amplio, porque uno esperaría que después de 4 años se hubiesen graduado a algo más serio, Claro que sí. que no lo hicieron. Ya No- pero hemos hablado cuántas veces acá del amateurismo por del lo gobierno. mismo, pero no hay aprendizaje. No. hay aprendizaje. Yo diría que incluso la campaña de Gabriel Boric en ningún momento llegó a rozar a ratos los niveles de
paupérrimo a lo que llega la campaña de Gonzalo Vinter, apelando a los jóvenes por videos de TikTok con ninguna lógica, y también poniendo un mito de que él es como el candidato más de izquierda o realmente la verdadera izquierda. Aló, Artés, ¿estás ahí? Claro. Desde el punto de vista del relato del Boris 2025 no tiene nada que ver con este. Por eso, o sea, tenemos un presidente que da una cuenta pública, es cierto que fue una política, pero institucionalizado, y por el otro lado tenemos al líder de su partido que no da respuesta a eso. Es una contradicción muy grande. Y ahora, obviamente, es cierto que en esta conversación parece ser que la que gana es Jara. ¿Por qué? Porque toda vuelve al mito fundante de la concertación, entendiendo que fue el estilo de la concertación la que pudo encauzar al gobierno. Gonzalo Vinter niega eso, pero Janet Jara ha tratado de ser un poquito más tibia frente a ese mismo proceso, que es lo raro, que es un candidato más comunista. Ahora, lo que tenemos que ver es si eso va a pagar. Porque lo raro sería que ganara Jara. O sea, los números te dicen que va a ganar toda, pero si gana Jara es un golpe a la cátedra. Sí, porque además también tenemos que pensar, yo sé que nosotros hablamos muchas veces de las encuestas, que en general hay que confiar en las encuestas, pero probablemente hay muchas personas que no están revelando efectivamente por quién van a votar. Y lo otro, que hay un porcentaje de personas que dice, voy a ir a votar en la primaria, pero no sé por quién. Y ese indeciso puede que no quiera, lo tenga claro, pero no quiera develar en un contexto de una encuesta por quién va a votar, y que puede estar inclinando la balanza más hacia una moderación de Toa. Sí, yo quiero igual tirarle un salvavidas a Toa, porque siento que Toa le costó también llegar a donde llegó. O sea, le costó, no fue fácil. Entonces ella le está recibiendo mucho apoyo de exconcertacionistas que ya no están en ningún partido. De hecho, muchos de ellos son exdemócratas cristianos. Entonces, claro, le tocan a su sector y ella sale a defenderlo. Pero en el caso, por ejemplo, yo sé que Lucas va a decir ya, pero que son muy poquito. Igual Tombolini era el Partido Radical. Radicales se molestaron. Entonces, ella no toma distancia porque igual siente que le están tocando a un partido que la apoyó cuando a ella le costó tanto. El Partido Socialista se sumó a horas de inscribir las candidaturas. Y ahora, independiente que de la equivocación de Vinter, que la encuentro, es cosa de... Si tú metes Patricio Tombolini en Google, te das cuenta que es una persona que efectivamente tuvo una investigación por cohecho, pero que fue, cierto, declarado inocente. Punto. Se cierra el tema. Pero yo quiero hacerles una pregunta acá, ponerlos un poco incómodos, estimados. ¿Van a ir a votar el 29? ¿Ustedes, ciudadanos? Yo sí, por supuesto. A mí me ponen una elección adelante y yo voy. Aunque sea ir a votar nulo, pero voy ahí. Voy, vamos. Yo voy. Yo también, porque pasa eso, que uno es más antiguo, entonces yo me inscribí voluntariamente. Yo también. Claro. Porque me parece que es un acto súper interesante. Pero ¿cuántas personas como nosotros, que no militamos en ningún partido político, van a tener esa pulsión de ir a hacerlo? Entonces yo creo que no es tan mala la teoría que hemos estado planteando permanentemente acá, de que si vamos personas como nosotros y como otros ciudadanos sin militancia, probablemente la balanza se marque finalmente para la moderación, probablemente, y no para el sector más extremo. Un universo más pequeño, claro, uno tendría que pensar que va más por Jara, y un universo más grande tendría que pensar que capta parte de ese rechazo de la primera propuesta constitucional, que era gente de concertación, casi en la intersección, concertacionistas que votaron rechazo, que era la idea de Amarillo, ¿cierto? Claro. Y que ahora van a verse entusiasmados por ir a votar por todas. De que también hay mucha gente que no siente necesariamente la respuesta del progresismo que le interesaría quizás ver a Toa en la papeleta, porque sienten llamado a un proyecto político de Carolina Toa. Habemos mucha gente que nos interesaría ver una segunda vuelta de Evelyn Matei y Carolina Toa. Porque dice algo de Chile moderado. Pero por supuesto. Y de 50 años para atrás también. Claro. Pero también sería muy interesante, desde un punto de vista muy caótico, tener una segunda vuelta donde esté Janet Jara y José Antonio Kast. Wow. Porque es muy difícil que se cumpla la teoría de que pasen dos del mismo sector. Puede pasar, o sea, no es descartable. Y imagínate en ese escenario perdiera Kast. Ya sería un candidato completamente. Claro, ahora es que ahí la pelota de quién se ve más moderado sería bien interesante. Es complejo porque dejaría mucha gente totalmente offside. Claro. Que es más moderada en teoría. O sea, por ejemplo, en un escenario así, Kast, Jara en segunda vuelta,
yo sé que tú siempre dices que son 5, pero ¿por quién votarían esos 5 de la Democracia Cristiana? Y los 2 del Partido de Reina. Anularían. Claro. Anularían. Pero ojo, ¿con qué Congreso gobernaría Janet Jara? Me pregunto yo, porque al menos las últimas elecciones a la derecha y a la ultraderecha le ha ido muy bien. No sé cuán conveniente sería que en una condición, bueno, vamos a saberlo antes. Ahí va a llamar socialismo democrático. todo eso es... Ahí va a ser la llamada socialismo democrático. Y dice, ¿qué te necesito para gobernar? Claro. Oye, mira. Correa Y va a colocar a estos ministros clave del socialismo democrático. Ahora, probablemente va a ocurrir algo. Ahora, convengamos algo, que todo este desorden, que también pasa en la derecha, o sea, hoy día no hemos hablado mucho de la derecha, pero ese desorden sigue. Si hay una cosa que está interesante y que se ve ordenadita, es la lista parlamentaria de la nueva derecha. Sí. Partido Republicano, Social Cristiano y Nacional Libertario. Sí. Y yo me atrevo a decir hoy día, estando en junio, que le va a ir bien a esa lista. Sí, Yo me eso lo tenemos imagino claro. el hemiciclo así como siempre le dan en color rojo, ¿no? Sí. Así como rojito y como unos azulitos por aquí abajo, así Y en como la, casi en la cayendo. antesala del pase Kaiser a casa. Claro, y lo que estamos viendo es los dos sectores, es un cambio de hegemonía. Sí. En la derecha está esta nueva derecha, donde Chile está quedando un poquito offside. Y en la izquierda, la ex concertación parece ser estar perdiendo fuerza en la pulsada entre el Frente Amplio y el Partido Comunista. Eso todavía no se ha traspasado en teoría a lo presidencial. Claro. Hasta ahora. Vamos a ver qué pasa el 30. Yo creo Claro. que la conversación, ese programa que tengamos el 2 de julio, Entonces, pues el 2. el 2 de julio va a ser súper va a ser interesante. muy sabroso. Bueno, aprovechemos que estamos hablando del Parlamento para hablar de la reforma al sistema político. ¿Qué les parece cómo está esta negociación? Se hablaba de un 5%, ahora de un 4%, se hablaba de 8 diputados, ahora de 4 diputados, pero el Senado no se toca. Y la composición, hay una parte que me pareció como bien llamativa, así como, es que si tú no logras en realidad llegar a la cantidad de diputados, como que se traspasarían Claro. esos votos a alguien de la misma coalición Claro, o un subpacto. o por un ejemplo. subpacto. Bueno, Porque lo que hay que entender y es después que dicen que no se mete la mano en la urna. Pucha, lo no que sé. pasa es que aquí hay un tema de que nunca se ha explicado bien que en las elecciones parlamentarias tú no votas por candidato, Así es. tú votas por lista. Claro. El hecho que tengas la posibilidad de votar por un candidato dentro de la elegir. lista es una galantería, porque en otros países es lista cerrada. Y tú votas directamente por la lista y la lista decide su orden. Así es. Y hoy día las listas parlamentarias en Chile tienen sus pactos, como por ejemplo, la lista de Chile Vamos tiene un subpacto de la UDI, un subpacto de RN y un subpacto de Opoli, que entra amarillo, demócrata, otro subpacto más. Entonces, supongamos que hay un diputado de Opoli que gana un cupo, pero Evópolis no logra tener estas cantidades de diputados nacionales o ese porcentaje. Vamos en 4. Claro. Va a tener que pasarse al siguiente subpacto mejor votado dentro de la lista, el que le corresponda La después UDI. puede ser la UDI. Eso es, pero lo primero que hay que entender es que por mucho que nosotros elijamos un candidato dentro de la lista, el número mágico, el número que importa es el voto de la lista. Y después importa el voto del subpacto. Recién ahí, después de haber hecho esas dos, viene el voto del candidato individual. O sea, es lo tercero más importante. O sea, una de las cosas que tenemos claro, además, es que nuestro amigo Cervel va a tener que ser mucho más eficiente al momento de entregar los resultados, porque muchas veces nosotros mirábamos los resultados de la lista y sabíamos ya, obtiene tantos diputados la lista. Ahora, ¿quién va a ser específicamente? Esto, como muy bien lo explicaba Lucas recién, es que se nos va a complicar más la existencia. Pero O sea, es cosas que puedes estar tienen que festejando y puede que te llamen por teléfono. Sí, ¿sabes qué? sabe que perder. Deja de festejar. Exacto. Claro, deja de festejar porque Lo de- ¿Sabes que al partido le fue mal? Claro, que al partido le fue mal. Aunque a ¿sabes ti te qué? ha ido bien. Sí, lo de los Claro. discolos me llamó la atención también. O sea, yo creo que se veía venir, pero el que finalmente dice, ¿sabes qué? Yo no voy a seguir en este partido, tiene que finalmente ceder. Y es como, o sea, uno entendería que sí, pero pero van a haber diputados igual que recibieron muchos votos de la Sí, ciudadanía. Pero recordemos lo que dijo Lucas. Nosotros estamos votando por listas y eso es algo que yo creo que se lo digo siempre a todos los estudiantes cada vez que me preguntan esto. Usted no vota por Juan Pérez o por Juanita Pérez. Usted está votando por la lista A. Claro. Y es la lista la dueña de los votos y del escaño. Entonces, esta reforma al sistema que busca evitar que el disco lo deje el partido, a mí me parece que es algo que hay que discutir. Claro. Porque claro, uno puede decir,
Sí, por ejemplo, estoy pensando en el Senado, un Felipe Kast que llega con una cantidad significativa de votos a ser senador, que arrastra una senadora, una candidata, y hoy día la candidata, ¿dónde está? En la bancada de Renovación Nacional. Sí. Después de haberse pasado por el Partido Republicano. ¿Dónde está la bancada del Partido de la Gente? El Partido de la Gente, o sea... Realmente es un reductor de variedad. ¿Por qué un reductor de variedad? Porque tal como estaba el trabajo legislativo, con estos díscolos no era eficiente. Ahora, lo independiente es adiós. Claro, o sea, con este nuevo sistema independiente. O sea, puedes, mientras que sigan en la bancada, claro, porque pueden ir independientes dentro de una lista. Pero se complejiza igual. Sí, ahora, es que aquí yo creo que hacemos todo el resto de las cosas mal. ¿Pero estás pensando en la parte o estás pensando en el todo? Claro, porque es cierto que tú votas por lista, pero las campañas las hacemos por personas. Es que eso quería llegar. La persona, insisto, la persona va a votar porque le parece que determinado candidato defiende las ideas y resulta que después se encuentra con sorpresas. Claro. Ahora, lo que estamos encontrando hoy día es que la gente no está quedándose en su partido político y eso también tiene un costo. Claro. Porque finalmente... Partido de la gente. Claro, tú llegaste por una plataforma y después, imagínate un votante del Partido de la Gente que no es necesariamente de derecha y resulta ser que hoy día su candidato, su diputado está en la UDI o está en RN. Entonces, obviamente, es una disonancia porque tú no te presentas como UDI RN, tú te presentas como otra opción. Lo que está tratando de hacer esta ley es sincerar posturas y tratar de ordenar el caos que nos está generando el tema del fin del binominal, donde la reforma fue tan mala porque se arreglaron los bigotes entre ellos y se dejaron los cupos que quisieron, que no pensaron en el impacto que iba a tener la representatividad. Hoy día no tenemos partidos fuertes. Claro. Por lo tanto, hoy día no hay incentivos para quedarte en un partido. Yo eso voy con la reflexión. Tú estás pensando en la parte, pero tenés que pensar en el todo. En el todo tú necesitas tener coaliciones o partidos que te permitan dialogar, llegar a consenso. Si tú estás pensando en la parte, claro, los díscolos te generan un movimiento, un ruido que te impide llegar a acuerdos, ¿entiendes? ¿No? Entonces, es un reductor de variedad, en el fondo. Ahora, el díscolo puede seguir siendo díscolo sin resolver del partido. Sí, en varios casos. Pues. Sí, y hay ejemplos a nivel internacional de que los partidos son tan amplios en términos ideológicos que permiten personas que son, entre comillas, los que nosotros denominamos los díscolos. O sea, estoy pensando, sería un ejemplo súper distinto y extraño, lo que pasa con el Partido Demócrata en Estados Unidos, donde tú tienes un Bernie Sanders que se identifica con el Partido Socialista, pero a la vez tenías una Hillary Clinton o tienes una Kamala Harris o un Barack Obama que de socialistas no tienen mucho finalmente. Claro, entonces, si llega de acuerdo con la bancada respeta el acuerdo. Ese es el tema. Claro. Pero obviamente lo que tenemos hoy día es un intento. A mí lo que me molesta quizás de todo esto es que sean las mismas personas que son involucradas en esta situación quienes terminan esta decisión. A mí me encantaría que esta discusión pasara por un comité de expertos de aspectos electorales y que después el Senado tuviese que ratificarlo de alguna manera. A mí me complica el momento. También el foral ahora para esta elección no creo que lleguen. Pero pésimo. Pasa por debajo. Entonces, en fondo, la atención para mirar la complejidad de esto no está. Aparte, los debates electorales de este nivel, de sistema electoral, son debates que se complejizan en el lenguaje precisamente para que la gente no entienda lo que se está votando, y es complejo lo que se está votando hoy día. Sí. Es cierto que hoy día tenemos un desorden de tener 20 y tantos partidos y que con potencia de que hayan más y que se van cambiando y van apareciendo y desapareciendo, y que el Congreso necesita más estabilidad para poder avanzar y que no lo está logrando hacer hoy día. Sí. Sin embargo, este es un tipo de materia que a mi juicio sería mucho mejor abrirlo a la ciudadanía y, ¿por qué no? En mi mundo ideal, plebiscitarlo. Claro, pero en tiempo de paz. Sí, pero ahí también no se pregunta, ¿a la ciudadanía le interesa plebiscitar un tema tan técnico como el sistema político? No, yo creo que no, pero sí necesita, una comisión de expertos. Una comisión de expertos, claro, o sea, una comisión de expertos, y discutirlo en tiempo de paz, de manera tal de que no haya elección. Que una parte de los medios está atento a esto. Claro, le dé el foco. Mire, nos quedan unos minutitos y quiero preguntarles a ustedes cómo han percibido lo que ocurrió con el sistema frontal, un sistema frontal anunciado. Hasta el día de ayer habían por lo menos personas con 60 horas sin luz. Y nuevamente vamos a lo mismo, ¿cierto? Esta vez lo comentábamos en off, ¿cierto? El Estado respondió, pero el privado, ¿qué le pasa?
Ya van a haber compensaciones, ¿cierto? Pero no siempre son las compensaciones que el ciudadano requiere, pero por sobre todo los sectores rurales nuevamente, abandonados, sectores rurales que además necesitan electricidad para tener agua, porque la puntera, ¿cierto?, tiene también este sistema eléctrico, que es bien triste, 29.000 clientes sin suministro eran los reportes hasta el día de ayer. Sí. Yo solo quiero decir algo. A mí me quedó claro por la prensa nacional que en Santiago llovió. Sí. Sí, y que Santiago llovió y que iba a llover y que venía el sistema frontal del sur llegando a Santiago. Eso me quedó clarísimo. El resto, gracias. Claro. O sea, yo escuché que habían caído como 100 milímetros de agua en Concepción. Mira tú. Claro. Yo creo que te habla la poca capacidad, la poca proactividad para anticiparse a las crisis. Es verdad. Estas crisis van a ser cada vez más frecuentes por el cambio climático, por un conjunto de variables. Y el problema es que todo se funciona con energía eléctrica. Claro. O sea, estamos todos hiperconectados. Entonces, a la larga, hay muy poca proactividad para anticiparse a la crisis. Y además también con la respuesta de la empresa privada. O sea, se anunciaron compensaciones por parte de CGE. Se anunciaron además que existen canales para que las personas podamos hacer nuestros reclamos, pero... y dijo que son 40.000 pesos, si es que no me equivoco, para las personas que estuvieron, o hasta 40.000 pesos por las personas que estuvieron más de 20 horas sin luz. Pero hay que hacer el reclamo presencial. O sea, CGE tiene la información, el dato específico de cuándo a una persona se le cortó la luz, cuándo regresó, cómo regresó, si llegó con más o menos voltaje, etcétera. O sea, le cuesta mucho hacer un cruce de datos y decir, ¿sabe qué? O sea, ¿sabe qué? Que usted no tiene que ir a hacer el trámite presencial. Claro. Nosotros lo hacemos y hacemos ya sea el descuento, le hacemos un voucher que le va a llegar de una forma específica a su casa. O sea, hay formas para hacerlo y no hacer que la persona, ya sea de la comuna, urbana o rural, tenga que salir. Yo creo que hay un tema de crisis antes, durante y después. Antes se sabía que en 4 días más iba a venir un frente mal tiempo intensivo con 6 milímetros en la zona de la provincia de Arauco. ¿Qué hago yo durante el proceso? Pero después, 60 horas es mucho. Ahora, está la sensación instalada, ahí pueden corregirme si me equivoco, de que hoy en día se está cortando mucho más la luz frente a... Hay un problema de mantención. Que antes. Hay un problema de mantención. Sí, que hoy día es tema cada vez que llueve, los cortes de luz en sectores donde antes a lo mejor no se cortaba la luz. Es que la pregunta ya es, ¿acaso la empresa está invirtiendo en prevención, en cuadrillas o en hacer un trabajo preventivo? Pareciera ser que no, porque le sale mucho más fácil y más barato pagar las multas, pagar las compensaciones, que estar haciendo esta inversión. Pero saben que acá, recuerden ustedes que hubo una situación bien compleja el año pasado en Santiago, ¿cierto? Sí. Una cosa que fueron, no sé, muchos días, y se instalan estas como acciones colectivas, ¿cierto? Un recurso colectivo y finalmente da la impresión que queda en nada. Acá me cuesta creer que sean 40.000 pesos. ¿Tú cómo le respondes a un negocio de barrio que tenía las máquinas congeladoras? O sea, 40.000 pesos de mercadería, ¿cuánto es? 2 pollos. O sea, no sé, siento que ahí hay un problema de cómo estamos también, como decía Lucas, un poco sosteniendo el sistema de funcionamiento. O sea, acá, problema eléctrico, paralizado el biotren. Ayer fue terrible para las personas que usaban el biotren. O sea, es una cosa que la ciudad colapsa y somos la segunda ciudad más importante de Chile y de pronto parece que fuésemos una ciudad de una zona rural. Colapsa inmediatamente. Sí. Ahora, el problema es que ahora son los vientos. Pasado mañana van a ser los incendios. Pasado mañana va a ser así. Entonces, mientras nosotros no tengamos una visión proactiva de estos sistemas, pero además vamos a la vuelta constantemente lo mismo. Porque esto pasa siempre. O sea, claro, te creería que esto fuera un sistema frontal que pasó una vez cada 15 años y dejó la escoba. Esto pasa todos los inviernos. Todos los inviernos tenemos lluvia. Es cierto que lo que dice Francisco, que las intensidades pueden ir aumentando debido al cambio climático, pero aún así el plan de prevención no puede ser que tengamos albergue. Ese no puede ser el plan de prevención frente a enfrentar. Ayer escuché al delegado presidencial, estaban llegando camiones para apoyar de la región de la séptima y otras regiones para apoyar el proceso de reparación de los transformadores, que fue los que estallaron en muchos lugares. Oye, pero si tú pudiste haber planificado eso, los camiones tenían que haber estado acá. Claro, y las cuadrillas tendrían que haber estado acá, listo. Efectivamente, yo puedo entender, y lo señalaba el gerente regional de CGE, de que no se pudo trabajar por lo menos unas 10 horas por la fuerza del temporal. Claro. Lógico, si nadie está esperando que esa persona sacrifique su vida por ir a reparar un transformador cuando a las 2 de la mañana estaba
diluviando y hay un viento que... Pero ojo, el domingo no llovió en todo el día. Y tú miras los WhatsApp de vecinos, era media. Acabo de presentar reclamo. Me dice que hay una hora más. Nuevamente llamo, pasaron 8 horas. O sea, la gestión de la crisis. Sí, propiamente tal. Por la empresa. ¿Y qué hacemos con el malestar social? Hubo protestas en Hualqui, hubo protestas en Chihuayante, y hablamos siempre nosotros del malestar social, siempre como de una perspectiva muy política, pero ese es el malestar social, es que las personas, el Estado, ni los servicios les lleguen adecuadamente, porque la luz va a subir ahora, en julio, ¿ya? Y yo yo no sé si han hecho el ejercicio. Yo comparé la cuenta que tengo que pagar ahora a fines de junio con la cuenta de junio del año pasado, y la diferencia es significativa. Y no es que yo haya comprado algo distinto que esté consumiendo muchísima más electricidad. Claro. No, entonces ahí hay malestar en el tema de la electricidad. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Lucas, ¿usted quería apuntar algo más? Solamente decir que necesitamos servicios de excelencia. Sí. Si queremos evitar un malestar social, los servicios tienen que ser de excelencia, público, privado, mixto. Oye, somos un país de la ONDE, ¿qué les pasa? Claro, o sea, yo pago, yo exijo. Estoy pagando el servicio. Incluso yo soy ciudadano, yo exijo, aunque no esté pagando. Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Lucas Serrano, gracias por estar con nosotros. Leslie Briceño, Francisco Gatica y usted, muchas gracias por su sintonía. Queremos también saludar a Nicolás Gómez, que se ha reintegrado este hermoso equipo de trabajo. Nico regresó, no de licencia médica, de vacaciones. Así que estamos a equipo completo. Gracias por su sintonía y por supuesto siga atento porque tenemos pronto novedades. Hasta pronto. Canal 9 Bio Bio Televisión presentó Lo que está en juego podcast.